Bueno, ya estamos en el 5.3 en la parte de colisiones del curso de Babylon.js. En esta ocasión vamos a manejar las colisiones y vamos a definir primero qué es una colisión. El término de colisión se utiliza para hacer referencia a una situación en la cual dos o más objetos chocan. Esto que significa que podemos encontrarnos independientemente de lo que se utilice, como son las cámaras, los objetos y la recolección de la información, en este caso del mouse. Para las colisiones vamos a trabajar con la cámara, el escenario y los objetos que se encuentren dentro del escenario. Vamos a simular un movimiento de tercera persona con la cámara Free Camera. Vamos a incluirla con los choques en los objetos y vamos a hacer que uno de ellos siga a la cámara, que se detecte una colisión entre dicho objeto y los objetos restantes que están dentro del escenario. Para esta práctica vamos a aplicar propiedades al escenario, a los objetos y a las cámaras. Lo que involucra el movimiento de colisiones involucra un poco de gravedad, en la que podemos incluir aspectos relevantes o reacciones que se encuentran fuera del escenario. En este caso, la gravedad es un punto muy importante, ya que nos delimita el lugar en el cual la cámara puede recorrer. En el escenario también tenemos la colisión y vamos a utilizar el método Collision Enable, va a ser igual a True. Esto va a permitir que el escenario permita colisiones con todos los objetos. Vamos a crear colisiones y la compatibilidad con la gravedad. En la parte de los objetos vamos a agregar cada uno de los objetos y vamos a utilizar el método CheckCollision para obtener colisiones entre choques de los objetos y la cámara. Posteriormente vamos a agregar la detección de colisiones a nuestros objetos. Para la cámara lo único que vamos a hacer es aplicar la gravedad, utilizar un método que se llama Ellipsoid, que nos va a indicar el borde en la cual el objeto puede hacer colisión. En este caso podemos utilizar 1 dándole ubicación en X, Y y Z. El método Ellipsoid va a permitir tener una colisión a un determinado borde o margen o profundidad que tiene la cámara, o en este caso alrededor de la cámara. Vamos a agregar la gravedad a la cámara, el método, y vamos a ver un ejemplo. Para esta práctica hemos agregado la luz, una direccional, un point line. Ya hemos agregado también la cámara, Free Camera, con los vectores 8, 0, 8 y 20. Vamos a agregar también los objetos. En este caso vamos a llamarle un piso. Vamos a agregar una pared, que es la que va a estar parada y va a tener una textura de pared. Vamos a agregar dos paredes. En este caso vamos a clonar. Aquí viene un método importante que se llama clon. Vamos a clonar la pared 1 y vamos a llamarla como pared 2. En este caso nada más vamos a cambiar la rotación, ya que conserva la misma dimensión. Vamos a agregar también una esfera que tiene un color rojo. Vamos a agregar un box que es igual, tiene una textura y un color rojo. Lo primero que tenemos que realizar es agregar la gravedad. Lo que habíamos visto se llama el método gravity, es igual a new Babylon el vector de gravedad. Vamos a agregarle 0, menos 0.9. Vamos a agregarle 0, esta es la gravedad. Después vamos a agregar el escenario, la compatibilidad con las colisiones. Vamos a agregar también parte de la cámara que permita la colisión. Vamos a agregarle a la cámara igual la gravedad. Vamos a decirle que sea compatible con la gravedad. Vamos a agregarle a la cámara la ubicación o la profundidad en la cual se permite la colisión. Vamos a ponerle vector 3 y el ancho, el alto de la colisión. En este caso vamos a correrlo, así quedaría nuestra aplicación. Ya tiene todos los elementos. Podemos observar la pared, el piso, la esfera, el box y la cámara. Si yo muevo alguna tecla para irme de un lugar a otro con la cámara, automáticamente me voy a caer. Esto es, ¿por qué? Porque la gravedad se está aplicando hacia abajo. El vector que nos sirve para eso es el de menos 9. Si nosotros le ponemos punto 9, lo que va a hacer la gravedad es que se va a ir para arriba. Entonces con esto nosotros podemos irnos o reaccionar de alguna manera o cambiar ese tipo de gravedad de acuerdo al vector de gravedad. Podemos hacer que se mueva a la izquierda, derecha, abajo, hacia arriba. Ahora, para tener un concepto claro, vamos a aplicar al piso la colisión y vamos a decirle que existe una colisión. Vamos a regresar esto al punto negativo para que cuando se salga del escenario simplemente este elemento se caiga. Vamos a poner a la pared también la colisión. Vamos a decirle que sea igual a true. Vamos a agregar también a la pared 2 que sea compatible con la colisión, de tal manera que no vamos a poder avanzar hacia adelante o hacia atrás. Vamos a decirle a la esfera que también sea compatible con la colisión. Vamos a ponerle true.
Vamos a poner también al box como parte de la colisión. Bueno, vamos a guardarlo, vamos a actualizarlo y ya podemos irnos de un lugar a otro, pero si nos salimos del piso automáticamente nos caemos. Vamos a irnos también del lado derecho, no podemos movernos porque ya hay colisión activa en los muros. Podemos irnos hacia abajo, podemos movernos, mirar hacia arriba y no nos caemos. Pero automáticamente cuando yo me salga del piso, me caigo. Si queremos aumentar y ver la funcionalidad de Ellipson ID, simplemente vamos a poner 10 a los costados y 10 adelante. Quiere decir que la colisión antes de llegar al 10 ya no va a poder topar. Esto es Ellipson ID. De parte de la derecha no podemos avanzar porque tenemos un vector que nos está impidiendo movernos y es hasta el número 10. Por eso le ponemos 1, 1 y 1. Esto es lo que para que nos permita llegar hasta el tope. Ya no podemos traspasar los muros. La intersección es una manera de colisionar, pero entre objetos, entre mesh y puntos. El primero se llama Intersect Mesh, que permite detectar si hay una colisión entre objetos o mallas. En este caso, vamos a utilizar el Intersect Mesh para detectar colisión entre un box y una esfera. También podemos utilizar Intersect Points, que nos va a permitir tener intersecciones con puntos específicos. Permite a Babylon detectar colisiones con vectores en el espacio. Vamos a ver un ejemplo. Ahora con este breve ejemplo vamos a ver simplemente el comportamiento de los tipos de intersecciones. En este caso, si se dan cuenta, el parámetro es false y es true. El intersect mesh se aplica en el balón 1, balón 2, lo que significa que el primer balón automáticamente va a reconocer todo borde y va a reaccionar de acuerdo a una colisión que nos está pintando el límite de encuentro, y en este caso el balón 2 sí va a tener precisión con el mismo plano pero con un borde diferente. Para el punto número 3, si se dan cuenta, es con un vector, se llama Intersect Point, es un tipo de intersección pero con un punto en específico. Ahora en nuestra práctica vamos a aplicarlo de la siguiente forma. No vamos a aplicar los dos, simplemente vamos a aplicar uno. Para eso simplemente vamos a hacer que nuestro box siga a nuestra cámara tanto en rotación como en posición. Vamos a guardarlo, vamos a correrlo y podemos ver que nuestro box sigue al mouse o a la cámara. Vamos a crecer un poco más el movimiento que se tiene con el box. Vamos a ponerle, por ejemplo, un 5 para ver dónde se encuentra el box. Aquí está. Podemos irnos con el box, podemos vigilar con el box, podemos virar hacia arriba o rotar, porque el box iguala la rotación de la cámara. Ahora vamos a hacer que haya una colisión. Vamos a ponerle un if y vamos a colisionar el box o intersectar. Con Intersect Mesh vamos a decirle que va a intersectar la esfera y va a hacerla de manera precisa. En este caso, lo único que va a hacer es que esa esfera, yo puedo colocar un arreglo de elementos y hacer que desaparezcan si se detecta alguna colisión. Vamos a ponerle dispose. Dispose es para. También vamos a colocar un if, una condición. Si el escenario ya está listo, también que desaparezca esta esfera. Vamos a correrlo, vamos a probarlo y simplemente cuando yo tope, colisione con ese elemento, voy a colisionarlo. Aquí voy, ya está. Entonces puede existir una colisión entre los elementos. ¿Qué pasa si yo acerco un poco más el elemento? Lo voy a acercar a 1, que se va a volver mucho más corto y se va a volver a una distancia que tiene el mismo Ellipson ID. Pero en este caso la esfera va a ser el área que delimita el box. Vamos a ponerlo visible de tal forma que va a darnos una impresión de que la cámara está topando la esfera. Entonces podemos lograr un efecto muy interesante que nos va a permitir crear juegos y trabajar o al menos contabilizar los elementos que hayamos topado. Si esto lo volvemos dinámico, podemos dar ubicaciones de diferentes esferas y poner, por ejemplo, tiempos para agarrar dichas esferas. Esto es se puede utilizar de muchas formas. Y por último, vamos a detectar colisiones que existen entre el mouse y los elementos que están en un escenario. En este caso se va a utilizar para figurar un disparo. Vamos a ver un ejemplo para conocer cómo se utiliza este método.
Bueno, para esta práctica lo único que vamos a hacer es ver el ejemplo que está puesto y simplemente la única diferencia que tenemos con respecto a lo demás es que coloca una imagen en la posición donde se hizo el clic del mouse y se registra como hit. En este caso, onPointerDown es un método que va a permitir identificar el clic, por ejemplo, del mouse, y si nosotros ponemos wow.dispose de igual manera, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Cuando yo le tope, simplemente va a desaparecer. Si nosotros hacemos un random de todos los elementos, podemos generar también un tipo de juego en donde tenemos que eliminar dichas figuras o enemigos. Nos vemos hasta el próximo video. No olvides en compartir, suscribirte, darle like y comentar. No olvides también en visitar debiblioteca.com y continuamos con más videos. No olvides recomendarnos y suscribirte.